Hola a todos, bienvenidos una vez más a GeoIntel Z, soy Pepe Zarzops. Como saben, en este canal hemos analizado a fondo las mentes más brillantes y frías del realismo estratégico internacional. Hemos desglosado el realismo ofensivo de John Mearsheimer y hemos diseccionado los movimientos de los analistas más influyentes en la Federación Rusa, en China e Irán. Estamos acostumbrados a medir el poder global en cabezas nucleares, PIB, flotas de portaaviones y control de rutas marítimas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que uno de los actores más influyentes del tablero internacional no posee ni un solo carro de combate, ni un caza, ni presupuesto militar? Así es, estamos hablando de la Santa Sede, un microestado de apenas 44 hectáreas incrustado en el corazón de Roma. Sin embargo, detrás de los muros de la Ciudad del Vaticano opera el servicio diplomático y la red de información más antigua, resiliente y refinada del planeta. Mientras las superpotencias occidentales planifican sus estrategias en ciclos de 4 o 5 años, muchas veces condicionados por las próximas elecciones, este actor planifica en siglos. Su horizonte no es la próxima campaña electoral, es la historia humana, y para ellos la escatología. La escatología es la rama de la teología que se ocupa del fin de los tiempos, el destino final del ser humano y del universo. Hoy en GeoIntel Z cambiamos los cuarteles del Pentágono o del Kremlin por los pasillos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Vamos a analizar lo que podríamos llamar la geopolítica de la fe, cómo el Vaticano utiliza el soft power, la diplomacia secreta y una postura multipolar no alineada para influir de manera determinante en los conflictos más peligrosos del mundo contemporáneo. Prepárense, porque hoy descubriremos que el realismo geopolítico también se viste con sotana. Para entender la estrategia de la Iglesia Católica, primero debemos contrastarla con el marco teórico que ya conocemos. Si recordamos a John Mearsheimer, el realismo internacional nos dice que el sistema global es anárquico. No hay un gobierno de gobiernos, por lo tanto, los estados están obligados a desconfiar uno de otro y a acumular poder militar ofensivo para garantizar su propia supervivencia. En el mundo de Mearsheimer, la fuerza es la última moneda de cambio. Pero la geopolítica del Vaticano opera bajo una premisa completamente diferente. Sin embargo, no por ello menos realista. La Iglesia sabe que no puede competir en el terreno del hard power o poder duro. Lo descubrió de la manera más cruda durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin pronunció aquella famosa frase irónica: «El Papa, ¿cuántas divisiones blindadas tiene el Papa?». Pocas décadas después, la historia le dio la respuesta a Stalin. Sin un solo carro de combate, la influencia moral, la movilización social y la diplomacia clandestina de Juan Pablo II en su Polonia natal asestaron un golpe crítico a las estructuras del Pacto de Varsovia. Ese es el núcleo del soft power vaticano. La capacidad de moldear las preferencias y las acciones de millones de personas a través de la autoridad moral, los valores compartidos y la legitimidad cultural. A diferencia de los estados-nación, el Vaticano no busca expandir fronteras ni capturar recursos naturales. Su objetivo estratégico principal es doble. Primero, salvaguardar la libertad de la Iglesia y la seguridad de las comunidades católicas locales en cualquier rincón del planeta. Y segundo, actuar como un mediador indispensable para evitar conflictos globales que amenacen la estabilidad de la civilización. Para lograr esto, la diplomacia papal no ve el sistema internacional como un juego de suma cero, donde para que uno gane, otro debe perder. Su enfoque se basa en la interconexión global. En un documento estratégico clave del Papa Francisco, la encíclica Fratelli Tutti, se teoriza un mundo multipolar donde la cooperación y el multilateralismo son las únicas herramientas capaces de evitar la autodestrucción en la era nuclear. El Vaticano no busca el equilibrio de poder mediante el terror, sino mediante el arbitraje. Pero la moralidad, sin una estructura eficiente, es solo retórica. Detrás de la narrativa de paz del Vaticano existe una maquinaria de inteligencia y diplomacia
fría, pragmática y sumamente profesional. El cuartel general de esta maquinaria es la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el órgano político más importante de la Curia romana. Y aquí es donde debemos poner nombre y apellido a los estrategas contemporáneos más importantes de la Iglesia. El primero de ellos es el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado. En términos laicos, Parolin es el primer ministro y el jefe de la diplomacia global del Vaticano. Es un hombre de carrera diplomática que se formó en las complejas delegaciones de Nigeria, México y Venezuela. Parolin representa el realismo pragmático dentro de la Iglesia. Es el estratega que entiende que para proteger a los fieles a veces hay que sentarse a negociar con regímenes dictatoriales o autoritarios. Inmediatamente debajo de él encontramos al arzobispo Paul Richard Gallagher, el secretario para las relaciones con los estados. Gallagher es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores. Es el encargado de la gestión diaria de la crisis. Cuando hay una guerra en Ucrania, tensiones en el estrecho de Taiwán o inestabilidad en Oriente Medio, Gallagher es quien coordina los cables diplomáticos y analiza los informes de inteligencia sobre el terreno. ¿Y cómo obtienen esa información? Aquí es donde entra en juego la red de nunciaturas apostólicas. Una nunciatura es una embajada del Vaticano. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas bilaterales oficiales con 183 países del mundo. Esto significa que en casi todas las capitales del planeta hay un nuncio apostólico, un embajador papal que, por tradición diplomática colonial y el Congreso de Viena, suele ser el decano del cuerpo diplomático local, lo que le otorga acceso prioritario a los jefes de Estado y ministros de cualquier nación. Pero los nuncios no son diplomáticos comunes. Son sacerdotes formados en la prestigiosa y ultra exclusiva Academia Eclesiástica Pontificia, la escuela diplomática más antigua del mundo, fundada en 1701. Estos hombres no solo hablan múltiples idiomas, están entrenados en derecho internacional, negociación política y análisis estratégico. Además, cuentan con una ventaja que ninguna embajada de Estados Unidos o de China posee: la red parroquial. En cualquier país en conflicto, mientras los diplomáticos extranjeros están encerrados en sus búnkeres de alta seguridad, la Iglesia tiene sacerdotes, misioneros y obispos en los pueblos más remotos, viviendo con la población civil. La información fluye desde las aldeas más aisladas del sur global directamente a la mesa del nuncio, y de ahí a la mesa de Parolin en el Vaticano. Es una red de sensores humanos sin parangón en el mundo. Para entender la estrategia actual del Vaticano con potencias como China o Rusia, debemos viajar al pasado y rescatar un concepto fundamental de la geopolítica eclesiástica, la Ostpolitik vaticana. Durante los años 60 y 70 del siglo pasado, en plena Guerra Fría, la Iglesia Católica en Europa del Este sufría una persecución por parte de los regímenes comunistas. La estrategia inicial de la Iglesia había sido la confrontación ideológica total. Pero un estratega brillante, el cardenal Agostino Casaroli, propuso un cambio de paradigma. Casaroli argumentó que la confrontación directa solo llevaba a la extinción de las comunidades locales. Diseñó entonces la Ostpolitik, una política de diálogo pragmático y discreto con las dictaduras comunistas. No se trataba de aceptar su ideología, sino de encontrar puntos mínimos de acuerdo para permitir el nombramiento de obispos, reabrir iglesias y mantener la fe viva a largo plazo. Fue una lección magistral de realismo geopolítico, ceder en la retórica para ganar en la supervivencia. Esta misma doctrina es la que aplica hoy el cardenal Parolin en el dossier más complejo y polémico del siglo XXI, la relación del Vaticano con la República Popular China. Desde la revolución de Mao Zedong en 1949, Pekín y el Vaticano rompieron relaciones. El Partido Comunista Chino creó una iglesia patriótica controlada por el Estado, mientras que los católicos fieles al Papa operaban en la clandestinidad, sufriendo persecución. Sin embargo, en el 2018, la diplomacia de Parolin logró un hito histórico, un acuerdo provisional secreto para el nombramiento conjunto de obispos. Por primera vez, un régimen ateo, comunista, reconocía al Papa como el líder supremo de la Iglesia Católica,
y el Papa aceptaba a obispos previamente seleccionados por Pekín. Muchos analistas occidentales e incluso facciones conservadoras dentro de la propia Iglesia criticaron duramente este acuerdo, calificándolo de capitulación ante un régimen autoritario. Pero si lo analizamos con ojos estratégicos, el Vaticano aplicó una Ostpolitik perfecta. Sabe que el siglo XXI pertenece en gran medida al eje asiático. Entiende que China es una superpotencia inevitable. Al firmar este acuerdo, la Santa Sede impidió un cisma permanente, legalizó la situación de millones de católicos chinos y aseguró una posición de influencia dentro del territorio de la futura superpotencia global. Es el realismo vaticano en su máxima expresión: sacrificar pureza geopolítica a corto plazo a cambio de posicionamiento institucional a largo plazo. Pero la estrategia geopolítica de la Santa Sede no se detiene en Pekín. Si miramos hacia Oriente Medio, el Vaticano ha desarrollado una línea de acción fascinante que conecta directamente con otro de los actores que hemos estudiado en este canal, la República Islámica de Irán y el eje del Islam chiita. En marzo del 2021, en plena pandemia y desafiando todas las recomendaciones de seguridad occidentales, el Papa Francisco realizó un viaje histórico a Irak. El punto culminante de ese viaje no fue una misa multitudinaria, sino un encuentro a puerta cerrada en una humilde casa de la ciudad santa de Nayaf. Allí, el Papa se reunió con el gran Ayatollah al-Sistani, la máxima autoridad espiritual del Islam chiita en Irak, y una de las personas más influyentes de la región, con profundos lazos teológicos y políticos con Irán. Este encuentro fue una obra de arte de la geopolítica de la fe. Para el Vaticano, tender puentes estables con el liderazgo chiita es una prioridad estratégica absoluta para garantizar la supervivencia de las minorías cristianas en Oriente Medio, que han sido diezmadas tras décadas de guerra, con la colaboración exclusiva de las naciones occidentales, paradójicamente. Al establecer una alianza moral directa con al-Sistani, el Vaticano posiciona la figura del Papa como un interlocutor respetado tanto por el mundo suní, con quien ya había firmado el documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi, como por el mundo chiita. Esto nos revela la verdadera postura del Vaticano en el mapa geopolítico contemporáneo. La Santa Sede se ha desmarcado conscientemente de ese bloque occidental. El Vaticano no es un apéndice de Washington ni de la OTAN. Al contrario, la diplomacia papal ha adoptado una perspectiva marcadamente favorable a lo que podemos entender surglobal. El Vaticano entiende que el orden unipolar dominado por Occidente está en declive y que el futuro se definirá en un sistema multipolar fragmentado. Al mantener canales de comunicación abiertos y respetuosos con Moscú, Pekín y Teherán, la Iglesia Católica se asegura un rol que ninguna potencia occidental tiene: el ser el único actor global capaz de hablar con todos los bandos de una nueva guerra fría sin ser visto inmediatamente como un enemigo militar. Cuando analizamos la geopolítica global, es fácil caer en la fascinación de los números. ¿Cuántos misiles tiene un país? ¿Cuál es el alcance de sus satélites espaciales? ¿O qué porcentaje de las cadenas de suministro de microchips controla? Pero el análisis estratégico de la Iglesia Católica nos obliga a ampliar nuestra perspectiva y a recordar una variable que los analistas políticos suelen olvidar: la variable temporal y moral. Damas y caballeros, los imperios ascienden y caen. La Unión Soviética parecía eterna y colapsó en menos de un siglo. El imperio estadounidense debate hoy su hegemonía frente al auge de China. Pero la Iglesia Católica ha visto pasar el imperio romano, el imperio bizantino, el feudalismo, el absolutismo, el auge y caída de Napoleón, el fascismo y el comunismo soviético. Ha negociado con todos ellos, ha sobrevivido a todos ellos y ha enterrado a la mayoría de ellos. Su estrategia no se mide en trimestres económicos ni en legislaturas de gobierno. Su diplomacia, dirigida hoy por hombres como Pietro Parolin o Paul Gallagher, combinan la paciencia milenaria con un realismo descarnado en la mesa de negociación. Saben usar el peso moral de 1.300 millones de fieles para inclinar la balanza del poder blando mundial.
La próxima vez que vean al Papa o a sus diplomáticos intervenir en una crisis internacional, no piensen en términos de mera religión o de buenas intenciones humanitarias. Piensen en términos de alta estrategia. Piensen en una red global de enunciaturas procesando información en tiempo real, en la herencia de la Ostpolitik y en una institución que domina el arte de la supervivencia política mejor que cualquier estado terrenal. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que el enfoque pragmático del Vaticano con potencias autoritarias como China es una estrategia genial de supervivencia o una traición a sus propios valores? Déjenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a GeoIntel Z, dar a like y compartir este vídeo para seguir analizando los hilos ocultos del poder mundial. Soy Pepe Zarzops y nos vemos en el próximo análisis estratégico. Hasta la próxima.